Qué rico es el café. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. La depresión y la ansiedad son un padecimiento que tienen muchas personas en nuestra sociedad en la actualidad. Vamos a ver cómo el trauma psicológico tiene mucho que ver con esto. Para eso tenemos una invitada muy especial, la doctora Luz Anaya, quien es psicóloga, y ella nos va a decir qué otras formación tiene en su carrera. Bienvenida, doctora Luz. Muchas gracias, doctor Dager. Estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, me presento. Mi nombre es Luz Angélica Anaya. Soy psicóloga, especialista en psicología clínica. Soy psicotraumatóloga de primer nivel. Soy terapeuta entrenada en MDR y estoy en mi segundo nivel de psicotraumatología. Ok, vamos a ir hablando poco a poco de todo esto que usted nos acaba de contar, que suena muy interesante, sobre todo por la importancia que puede llegar a tener el trauma psicológico en las personas y que a veces no le damos la suficiente importancia como deberíamos. Encontramos en nuestro medio muchas personas que pueden tener un episodio depresivo, que pueden tener un episodio de ansiedad, que están tristes, que no quieren salir de la casa, que lloran, que se sienten agobiados, preocupados en todo momento, y a veces no entendemos muy bien qué es lo que le está pasando o qué podría estarle pasando. Usted, desde su óptica como psicotraumatóloga, ¿qué nos podría decir sobre esto que acabamos de hablar? Bueno, es importante observar que muchos de los pacientes asisten a consulta pues manifestando esto, ¿no? Estoy llorando mucho, no puedo dormir, es uno de los síntomas más comunes que encontramos en consulta. Tengo agitación, me duele el pecho, pero es importante desde la psicotraumatología que empecemos a observar que el cuerpo está hablando y que los síntomas son solo eso, son síntomas, pero no son el problema que nos está presentando el paciente. El paciente nos los está presentando como un síntoma, pero el problema real se va a la raíz de cómo el cerebro está viviendo una situación que está hablando a través del cuerpo con esos síntomas. Claro, para que las personas entiendan, muchas veces el cuerpo ha sufrido algún evento que podríamos llamar traumático y se expresa en forma de una serie de síntomas que nosotros llamamos depresión, ansiedad, problemas para dormir, insomnio, pero es el cuerpo hablando. Exactamente. Okay. Es decir, muchos de nosotros como terapeutas y profesionales estamos acostumbrados, porque el sistema académico nos invita a eso, a colocarle una etiqueta y a patologizar un grupo de síntomas. Pero si le ponemos nombre y le colocamos una etiqueta, se queda en eso, ¿no? Hay una depresión que te está generando estos síntomas y tienes que aprender a vivir con eso. Pero resulta que muchos de esos problemas y muchos de esos síntomas son, como lo dije anteriormente, la manifestación de un problema primario que está en nuestro cerebro. Okay. Y ahí es donde entra la información importante que es valiosa para este encuentro, y es el tema del trauma. Okay. El trauma es una información disfuncional que está en nuestras neuroredes de memoria y que se manifiesta a través del cuerpo. Entonces, todo lo que representa una amenaza para una persona dentro del ambiente puede detonar nuestra amígdala y puede hacer que se eleven nuestros niveles de cortisol, y por lo tanto el cuerpo empieza a hablar a través de esos síntomas que llegan a consulta. ¿Cómo ocurre eso? A partir de la información que está en nuestras neuroredes de memoria. Y es una información que está distorsionada, por lo que entiendo, ¿no? Exactamente. Que se distorsionó por algo que pasó. Exactamente. Y que se reedita cada vez que hay algo externo que lo estimula, por decirlo así, que estimula el peligro. Que lo detona, okay, Lo exactamente. detona. Pero es importante aquí de pronto hacer la aclaración que esta información queda almacenada de forma disfuncional en las neuroredes de memoria, y no tanto por lo que pasa en el ambiente, sino por cómo el cerebro guarda la información. Es decir, el trauma no está afuera, el trauma está dentro. Eso quiere decir, vamos a poner un ejemplo, en la pandemia del COVID-19. Fue un evento
traumático. Para todos. Exactamente. Pero no todos quedaron con una traumatización y una secuela de traumatización porque su cerebro no lo vivió igual. Entonces, puede ocurrir, hay eventos que son traumáticos por sí solos, como por ejemplo un abuso sexual. No hay manera de no traumatizarse en un abuso sexual. No hay manera, sí se traumatiza. Exactamente. No hay manera de no traumatizarse en la violencia física o la violencia psicológica. Va a haber trauma. Pero ya depende de cómo el cerebro guarda esa información y cuáles son los recursos o mecanismos defensivos desde el punto de vista psicológico que desarrolla una persona en su mente para poder afrontar su día a día. Para procesar esa información y guardarla. Claro. Como guardarla de forma correcta. Exacto, como es en el caso del trauma, la información como queda mal almacenada y queda bloqueada, eso genera que lo que llamamos en psicología como las creencias irracionales. Yo puedo tener una creencia irracional, como diría un terapeuta cognitivo-conductual. Una creencia irracional puede ser ocasionada o puede ser generada, es el síntoma de una información que quedó mal almacenada en mi cerebro. Vamos a poner como un ejemplo para que las personas nos puedan entender un poquito más. Y es, de pronto yo estoy lavando los platos, tengo 7 años, mi mamá me mandó a lavar los platos. Bueno, digamos que 7 años está muy chiquita, podríamos decir que 9 o 10 añitos. Y de repente mi mamá ve que no lavé los platos como era su expectativa y me dice, es que tú no sirves ni para lavar los platos. Puede que eso no me genere nada, como puede que genere la información en mis neuroredes de memoria, queda atrapada esa información de que definitivamente no soy suficiente. Y así como usted mencionaba ahorita, la conclusión y la interpretación que sacó ahorita de que se va como alimentando y va creciendo, se va enganchando con otras experiencias. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Como mi trauma, eso es lo único, como mi cerebro lo único que conoce, es este tipo de experiencias, entonces yo las voy a revivir. ¿Cómo las revivo? De repente estoy en una exposición a mis 18 años en la universidad y resulta que en la exposición me va mal y yo empiezo a sentir que no soy suficiente. Pero esto viene de unas experiencias primarias, de una cadena de información que está en mi cerebro que indica que no soy suficiente. Y empiezo yo a tener palpitaciones, angustia, sudoración y voy al psicólogo porque es que ya no puedo más. Pasa mucho que cuando un paciente visita el psicólogo o visita al psiquiatra es porque ya no puede callar ese síntoma, o sea, ya no puedo anularlo más y estamos acostumbrados a eso, anular el síntoma. Eso te iba a decir, o sea, en ese orden de ideas la persona está experimentando cosas pero está compensándolas, ahí aguantando hasta que se desborda, la olla de presión que está ahí, ¡pum! Exactamente. Entonces ahí es cuando ya no aguanta más y consulta. Exactamente. Entonces ocurre que el paciente cuando llega a la consulta dice, es que tengo, doctora, yo no sé qué hacer, usted podría decirme qué puedo hacer cuando me ponga así, que me dé este dolor en el pecho porque yo necesito algo. Entonces el paciente ha estado acostumbrado a ignorar ese síntoma, a anularlo, incluso a usar el mecanismo de defensa de disociación. Entonces me pongo a trabajar, me pongo a hacer otra cosa, porque es que yo necesito distraerme. Eso que conocemos en consulta como es que necesito distraerme, necesito poner la mente en otra cosa, necesito pensar en otra cosa, y acostumbran a su cerebro a realizar este mecanismo defensivo que no está ni bien ni mal, simplemente su cerebro lo está protegiendo, lo está cuidando del apoyo, dolor que le produce. Termina fracasando al final. Exactamente, entonces como están tan acostumbrados a esto, lo que hacen es reprimir, como diría Freud, reprimen esas emociones y a la larga eso se va convirtiendo como en una bolita de nieve. Es como las ganas de orinar. Debemos aprender que esos síntomas están en nuestro cuerpo y que nuestro cerebro no está desconectado de nuestro cuerpo. Entonces, si yo tengo ganas de orinar, por mucho que yo aguante las ganas de orinar, en algún momento me voy a tener que orinar encima porque no puedo soportarla para toda la vida.
O sea, en algún momento va a reventar y va a salir por algún lado. Claro, hay un libro que yo sé que tú lo conoces, que a nosotros nos lo pues es obligatorio casi que todos los que trabajamos en salud mental lo sepamos, El cuerpo lleva la cuenta. Exactamente. Creo que es como el primer pinino que hay que dar sí. para conocer sobre trauma. Exactamente. Y es maravilloso. Claro, es revelador, porque cuando uno lo lee le cambia la perspectiva de muchas cosas que Exacto. anteriormente ni siquiera lo tenía en cuenta, porque en la universidad no le enseñan mucho a uno esto. No, ¿cierto? En la universidad lo enfocan a uno al síntoma. Sí, tienes que tratar el síntoma y este síntoma tiene este nombre, este grupo de síntomas tienen este nombre y debe uno evaluar intensidad, frecuencia de estos síntomas para poder realizar un diagnóstico, porque es muy importante el diagnóstico, pero a la larga en consulta, en la vida real, es muy difícil ayudar a un paciente solo con un diagnóstico. Claro. Y entendiendo más a fondo lo que usted nos está contando, y también para que la gente lo entienda, esa información que está distorsionada ahí en el cerebro, en la red neuronal, y está latente, por decirlo así, que se reactiva cada vez que hay algo, eso es no consciente por la persona. Puede la persona no tenerlo consciente. Siempre es no consciente o a veces consciente. Eso como que es algo que la gente siempre se pregunta. Bueno, es algo no consciente, pero hay situaciones en las que en particular nos damos cuenta de manera consciente que hay algo que no está bien, que está pasando con nosotros y que no nos está haciendo bien. Claro. Hay pacientes que dicen, doctora, lo que pasa es que yo creo que tengo un trauma con el compromiso, o sea, como que me cuesta, cada vez que lo intento me cuesta, o sea, el paciente se está dando cuenta que lo está repitiendo, porque no podemos ignorar nuestra conducta. Así es. Entonces, el paciente es consciente de que algo está pasando, pero no tiene conciencia plena de cuál es la causa. Y eso pasa mucho, porque a mí me llegan los pacientes, como usted bien lo dijo, ya el paciente está mal, reventó, voy para donde el psiquiatra para que me ayude, no puedo dormir, estoy grave. Y me dicen, doctor, es que a mí esta ansiedad y estos ataques de pánico me dieron de la nada. Yo estaba normal y de pronto me dieron, y uno trata de interrogar desencadenantes y no hay. Y es posible que muchos de estos síntomas estén guardados como trauma. O sea, sí. Y esta parte del trauma me fascina porque para poder analizar y tocar esto que son los detonantes, porque eso lo toca uno mucho en la consulta, pues qué es lo que te lo desencadena. Y hay muchos pacientes que no lo saben. No lo saben. Pero es muy importante tomar como referencia nuestro sistema límbico, que es el que guarda nuestras sensaciones y nuestras emociones. Y que una memoria, un recuerdo, tiene una imagen, una sensación, una emoción y un pensamiento. Entonces, cualquiera de estos cuatro puede ser un detonante. Yo puedo estar escuchando una canción, no sé, de Shakira, y eso me pudo haber detonado y yo no soy consciente de que es un detonador. Puedo oler los olores, porque el sistema límbico guarda información a través de los sentidos, porque se guarda y se registra en nuestro cuerpo. El olfato Entonces yo puedo, en la vida de los seres humanos. Yo puedo oler, puedo escuchar, puedo comer algún alimento que me transporte a un escenario. Y pasa que en la traumatización la memoria está fragmentada. Entonces puede que el paciente no tenga el recuerdo en una imagen, pero sí tiene el recuerdo en una sensación. Así es. O lo tiene separado. Exactamente. Lo tiene separado. O sea, es neutro aparentemente el recuerdo, pero está guardado más en una sensación. Exactamente. Entonces, hay pacientes que dicen que tengo la sensación de que algo malo va a pasar, pero no tienen una imagen precisa. Y para eso es la maravilla del MDR. Okay. Porque el MDR puede ayudar a reprocesar una información traumática que esté guardada en el cuerpo, porque MDR se basa en eso, en cómo se puede reprocesar esa información que yo tengo en el cuerpo. He tenido pacientes que dicen, me duele mucho el brazo, me duele mucho esta parte izquierda de mi cuerpo, y yo le digo, te tienes que enfocar en eso, te tienes que concentrar y observa cómo es esa sensación, y a veces aparecen recuerdos en imagen, otras veces siguen apareciendo en sensación. Ahora me duele la pierna izquierda, ahora se me pasó para la espalda, ahora está bajando, ay, tengo mucho sueño, y empieza uno a analizar desde la perspectiva de la psicotraumatología cuáles son las defensas del paciente,
cuáles son las barreras que tiene el paciente. Hay cosas que le generan mucho dolor al paciente recordar o sentir, y el paciente se bloquea y no siguen apareciendo cosas en el proceso. Entonces, este tema del trauma es extenso, pero hay que tratar de entender y aprender a observar las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Hay que aprender a observar y a escuchar nuestro cuerpo. Y en el trauma pasa que la persona se desconecta de su cuerpo. Y hay personas que dicen, sí, a mí me abusaron, pero eso ya lo superé. Eso... Sí, como si no hubiese pasado nada. Exactamente. Ahí es donde está disociada la cosa, ¿cierto? Exactamente. Porque hay una desconexión con el cuerpo. El recuerdo parece no tener ningún sentido, pero sí está guardado en el cuerpo y en las sensaciones. Doctora, cuéntenos un poco de eso de qué es la EMDR, porque estoy seguro que la gente se está preguntando, bueno, ¿y qué es eso? Sí, claro que sí. Porque es poco conocido, ¿no? Sí, exactamente. MDR es una terapia que ayuda a tratar el trauma psicológico. Es una sigla en inglés y significa en español desensibilización y reprocesamiento a través del movimiento ocular. Entonces ayuda activando los dos hemisferios del cerebro a reprocesar la información traumática, pero es de mucha responsabilidad. Hay que utilizar un protocolo que nos permita, que nos ayude a activar unas partes del cerebro con las preguntas precisas, ayudar al paciente a entender en el momento preciso qué siente, en el momento preciso qué surge, porque son dos cositas diferentes, ¿no? Que surge, puede surgir cualquier cosa, pero que siente se va al cuerpo. Ayuda también a entender el bloqueo desde la parte cerebral. Entonces el MDR ayuda mucho a las personas. He tenido pacientes que me dicen, ya puedo recordar esto, y precisamente como se desensibiliza, lo puede recordar y sabe que en ese momento sufrió, pero en este momento no se activa, porque nuestro cerebro no conoce de tiempos, no conoce la diferencia que hay entre el 2025 y el 2004. El cerebro no sabe, el cerebro piensa que está ahí. Muchos de nuestros pacientes adultos que tienen un miedo al abandono, en realidad es una niña chiquita o un niño chiquito que vivió una situación donde no precisamente lo están abandonando, pero su cerebro así guardó esa información. Sintió que se estaban abandonando, así no fuera real. Y quedó registrado en su cuerpo de esa manera. Entonces hay un pensamiento en función de eso, me van a dejar, no soy suficiente para que se queden conmigo o no soy querible. Hay una sensación, siento que me voy a quedar sola o que me voy a quedar solo. Hay una emoción, una tristeza, una soledad profunda y hay una imagen. A veces no está la imagen, solo están las sensaciones, como lo mencionamos ahorita. Entonces el MDR ayuda a reprocesar toda esta información que está guardada como ahí organizarla. Y comprender, exactamente, y comprender que en este momento no está sucediendo. Okay. Que eso pasó en el 2004, pero que no está pasando en el 2025 y el cerebro aprende a comprender y a usar más nuestro neocórtex, nuestra capa racional, en vez de enfocarnos solo en la parte emocional que nos coloca en un modo de supervivencia, porque nos detona, nos activa, nuestro sistema nervioso se desregula, entonces obviamente genera todos estos síntomas. Los síntomas, claro. Entonces ayudar como si algo malo estuviera pasando realmente en el momento. Exactamente. Entonces el paciente, en la medida en que va reprocesando, su sistema nervioso se va regulando y va comprendiendo, oye, no estoy en ese momento de mi vida, estoy en otro momento, no me están abandonando, y puedo empezar a comprender, por ejemplo, uno de los aprendizajes de reprocesar este tipo de memorias es como, puedo entender que las personas tienen derecho a irse y eso no significa que haya algo malo en mí, por lo cual se van. Esto de los movimientos oculares, ¿cuál es el papel que juega? Porque entiendo que es algo que tiene que ver con mover los ojos, ¿no? ¿Cómo es eso? Como que ¿qué papel juega el movimiento de los ojos? Sí, se llama estimulación bilateral. Ok, estimulación bilateral, ya escucharon. Uh-huh. Y no se enfoca solamente en el movimiento ocular, se puede hacer con el tacto. Ah, ok. Se puede hacer con, yo le enseño a mis pacientes el abrazo de mariposa, que es colocar las manitos así, las cruzamos, agarramos los pulgares y utilizamos este movimiento, pero debe ser guiado para evitar
que se vaya a activar una memoria que no queremos que venga. Y si se activa, de una vez trabajarlo ahí, ¿no? Exactamente, debe ser guiado por un terapeuta. Pero muchas veces les enseño a los pacientes que para regularse fuera de sesión se vayan a un recurso positivo que instalo con estimulación bilateral, que se llama estado seguro o tranquilo, que hace parte del protocolo. O sea, esto de estimulación bilateral tiene que ver con la activación de los hemisferios cerebrales. Exactamente, así es. Ok, perfecto, excelente. Creo que ya que nos quedó claro a todos que no es solamente los movimientos oculares, que este fue el nombre que se le dio originalmente, pero que va más en la línea de estimular los hemisferios y de guiar. Eso es muy importante porque a veces la gente cree que, no, yo puedo hacer esa terapia en mi casa, ¿no? Tiene que haber un terapeuta experto, alguien que sepa el tema, para cuando aparezcan todas estas memorias traumáticas se puedan manejar de manera adecuada, porque si no sería un desastre, ¿no? Exactamente. Doctora, más o menos ¿cuánto duran estas terapias? Porque la gente se pregunta, bueno, yo estoy seguro que muchos se están identificando y dicen, yo quiero esa terapia. ¿Cuánto duran? ¿Cómo se hacen? ¿Usted la hace en su consultorio? Sí, claro que sí. La terapia de MDR puede durar de 60 minutos hasta 90 minutos. Depende de la problemática del paciente, de su capacidad de regularse, de sus recursos también positivos que se han evaluado antes, previamente, por el terapeuta. Sí, yo la aplico en mi consultorio, también la aplico vía virtual, con una aplicación, virtual. Sí, con una aplicación virtual. Incluso en el consultorio trato de usar la aplicación porque el paciente tiende a distraerse y si se distrae se bloquea. Entonces, claro, puede haber estímulos en el consultorio y hay que colocarlo frente a la pared blanca, ayudarlo a que solo se enfoque en el movimiento de mis dedos. Entonces es un poco más complejo, así que uso la aplicación también cuando estoy en el consultorio. Pero hay pacienticos que se sienten mucho más cómodos virtual y que hay algunos que no se sienten muy cómodos o a los que no me les ayuda tanto el movimiento ocular, sino el auditivo. Entonces, sí, lo hago en mi consultorio aquí en Cartagena. ¿Y cuánto demora más o menos en tiempo? ¿En un mes, 2 meses, 3? ¿O eso se individualiza? Yo sé que esto es individualizado, claro, yo como terapeuta también lo sé, pero a veces la gente se hace una idea de más o menos cuánto tiempo puede durar. Bueno, en reprocesar una memoria, lo que quiere decir, una memoria es un recuerdo que puede tener los 4 componentes que mencioné anteriormente. Me puedo demorar 2, 3 meses, porque depende de lo que surja. A veces, como es una neurored de memoria y no sabemos la edad del paciente, puede ser un paciente de 40 años. Pero tiene una edad neuronal. Exactamente, entonces hay mucha información. Depende también si aparece mucha información o si el paciente se bloquea mucho en el proceso. O sea, hablar de tiempos es un poquito arbitrario porque si el paciente se me bloquea, me toca seguir insistiendo en ayudarlo a conectar con su cuerpo a través de terapia sensoriomotriz y después entonces retomar MDR, a ver si aparecen cositas. Hay otros pacientes que se desesperan porque no aparecen imágenes sino solo sensaciones. Hay otros que se sienten más cómodos. Hay otros que aparecen demasiadas imágenes y hay que ir una por una con mucho cuidadito. Entonces el tema de los tiempos es arbitrario porque depende mucho del caso en particular. Y aparte de esta terapia de MDR, ¿hace alguna otra terapia que tenga que ver con trauma en su consultorio en la actualidad o solo está enfocada en la terapia de MDR? Bueno, yo tengo un curso en terapia sensoriomotriz y también en terapia de sistema familiar interno. Claro. Pero obviamente eso no me capacita de manera profunda, pero lo uso mucho con mis pacientes. El conocimiento básico que tengo lo uso con mis pacientes. La terapia de partes, que es la misma terapia de sistema familiar interno, es maravillosa para que el paciente aprenda a comprender que puede separarse de la emoción y aprender a observarla desde un poquito más afuera y no hacerse la parte. Entonces, cuando el paciente tiene ese síntoma de me dio taquicardia, me dio sudoración, estoy temblando, se hace la parte desde la terminología de la terapia de partes. Entonces, ayudarlo a entender como ya te hiciste la parte, puedes comprender que ahora no puedes pensar de manera racional, solo puedes sentir porque estás en tu sistema límbico, está haciendo
lo que está haciendo, se está sintiendo. Claro. Y que el paciente aprenda a escuchar su cuerpo, ayuda mucho la terapia de partes, a que el paciente aprenda a escuchar su cuerpo, que tiene que escucharlo para que una terapia MDR sea efectiva. Sea efectiva, ok. Bueno, doctora, ya vamos llegando al final de este episodio. ¿Por qué no nos cuenta dónde atiende, dónde queda su consultorio? Porque quizás mucha gente nos va a preguntar eso y tenemos que tener la información. Claro que sí. Bueno, estoy aquí ubicada en la ciudad de Sevilla, enfrente del Cementerio Jardines de Cartagena. Okay. ¿Y atiende ahí todos los días? Sí, atiendo todos los días bajo consulta previa. Claro, consulta previa. ¿Tiene un número de teléfono? Sí, claro que sí. Mi número de teléfono es 301-647-2817 y pueden encontrar mi perfil profesional en la plataforma Doctoralia. Pueden conocer ahí las opiniones de mis pacientes, algunos a los que les he aplicado MDR y otros pacientes a los que les hago psicoterapia. Ok, doctora, muchas gracias por habernos dedicado este espacio, haber asistido a esta invitación muy especial que nosotros le hicimos. No sé si quiere decir algo más o quiere comentarnos algo más ya para cerrar. Bueno, sí, me encantaría invitar a las personas a que se lean El cuerpo lleva la cuenta y a que aprendan a escuchar su cuerpo, aprendan a observar las cosas que pasan en su cuerpo, porque muchos de los síntomas físicos son producto de algo que está pasando a nivel emocional. Muchas de las enfermedades son producto de algo emocional que viene de una traumatización, y ayudar a este público maravilloso que nos está escuchando a que todos tenemos traumatización, que no es algo ni bueno ni malo y que se produce porque nuestro cuerpo es imperfecto, no vivimos cosas perfectas, no vivimos en un mundo perfecto y por lo tanto no tenemos un cerebro perfecto que guarde la información de la manera adaptativa como debería ser. Vivimos en un mundo agreste de todas maneras. Exactamente. Bueno, ya saben, muchos síntomas que la persona puede experimentar, tanto emocionales como físicos, pueden tener una razón de ser, pueden tener un origen que de pronto no sabemos, y qué bueno que podamos encontrar un especialista que nos pueda ayudar en esto y que nos pueda ayudar a reprogramar nuestro cerebro y a mejorarnos y dejar de sentir todas estas experiencias negativas que en algún momento podemos percibir. Bueno, yo me quedo aquí tomando mi café y nos vemos en un próximo episodio.